Buenas noches, estamos en la clase del día lunes 27 de septiembre de 2021, clase de costos aplicados al turismo, asignatura del segundo año de la carrera Técnico Superior en Turismo Sustentable y Hospitalidad que se dicta en el Instituto de Formación Técnica Superior número 20 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les deseo muy buenas noches. Vamos a seguir la parte teórica. Les mandé un mail donde les avisaba que los lunes vamos a hacer clases teóricas y los miércoles vamos a trabajar con los ejercicios y también con los prácticos. Vamos al PowerPoint. Esperen un minuto que tengo muchas cuestiones abiertas. Igual no es lo mejor. Bueno, ya se ha iniciado la transmisión, parece que está bien. Buenas noches, María José. Este, bueno, ahí mientras se agregan tus compañeras, vamos a dar la clase. Hoy vamos a trabajar sobre... Buenas noches, Dayana. Hoy vamos a trabajar sobre los apuntes preparados por mí para esta en los conceptos específicos de costos aplicados al turismo. Eh, Vamos a los ejemplos que ya hemos estado trabajando. Eh, los ejemplos que aparecen en los apuntes y algunas cuestiones más que preparé para la clase de hoy, que yo les envié el PowerPoint el sábado pasado. Buenas noches, Concepción. Bueno, voy pasando al PowerPoint. Esperen un minuto que veo que esté todo correcto. El miércoles voy a... El miércoles, por otra parte, les digo, voy a mandarles un mail mañana martes para ordenarme bien los horarios. La idea es dar clase por la plataforma Google Meet en taller para trabajar sobre los prácticos, el trabajo integrado final. Y también voy a recapitular y volver sobre el ejercicio que gracias María Ladux y también Paola que me hicieron las aclaraciones, estaba mal el ejercicio, había unos errores en las cifras, por lo cual el miércoles voy a recapitular sobre eso y vamos a revisar el ejercicio. El- Más allá de eso, el miércoles, de nuevo está lento internet. Esta hora es muy mala para la transmisión. Tengo vecinos que consumen mucho. Vamos a ver si lo puedo resolver. Estoy ahí tratando de resolver la señal. Vamos a ver si lo logramos. A ver. Bueno, si no, les pido disculpas. A ver. Buenas noches, María Rosa. Estoy nuevamente con inconvenientes. Es un problema de mi hogar y de los vecinos. Es decir, se usa mucho bando de ancha y me queda poco señal para poder transmitir yo. Está todo supuestamente de acuerdo para que funcione bien. Bueno, voy al PowerPoint, vamos a tratar de transmitir.
pese al error de conexión, hacer una pequeña pausa en la grabación. A ver si podemos transmitir. Bueno, vamos a repasar algunos temas que ya vimos desde el punto de vista teórico y lo vamos a poner ejemplos de los costos de inversión inicial para los distintos tipos de turismo. Recordemos que la inversión inicial refiere a todos los recursos iniciales, no solo económicos, sino también tecnológicos, físicos, de infraestructura, recursos humanos y el tiempo que hace a la puesta en valor de algún tipo de proyecto, de algún tipo de emprendimiento previo a que dicho emprendimiento empiece a poder generar los resultados que del mismo se esperan. En general nosotros vamos a trabajar con proyectos de inversión, de proyectos de riesgo con interés de lucro, por lo cual el principal resultado que se pretende obtener es un incremento en el capital, es decir, una ganancia, un beneficio económico que permita una reinversión de parte de lo obtenido para mejoras y un incremento de la actividad que se planea realizar, y por otra parte ingresos para los socios y los recursos que están comprometidos en dicho emprendimiento. La inversión inicial va a tener un resultado y para ello se hace una evaluación que nosotros, económica financiera, que nosotros trabajamos con unos indicadores que se llaman BAN y TIR, el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que son parte del ejercicio, lo van a ver hacia el cierre. Es la anteúltima planilla del Excel, porque la última es información complementaria. La tasa interna de retorno y el valor actual neto son dos resultados financieros que dan cuenta de si el negocio que uno proyecta hacer será o no lucrativa. Si es lucrativo, se sostiene el proyecto, y si no, se abandona. Acá, bueno, obviamente las empresas con fines de lucro buscan incrementar su capital. Los objetivos también de los proyectos de las empresas sin fines de lucro serán mejora en la calidad de vida de un grupo, de un colectivo de personas, o también mejoras en relación al cuidado ambiental, a la conservación de especies, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay una definición del BAN que vale la pena que lo tengan en cuenta. Recuerden que en el apunte que yo les di, hacia la parte final hay todo un glosario de términos técnicos, entre otros está la definición de BAN y la TIR, está en el apunte, y acá hay una pequeña definición. El valor actual neto representa el equivalente actual de flujos de fondos que se obtendrán como resultado de actividad y se considera considerando una tasa de interés de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el valor actual neto se llama así valor actual porque es lo que, como resultado de 3 años, 5 años, de acuerdo al análisis que se realice, va a tener como utilidad la empresa una vez que se realicen sus egresos e ingresos. Nosotros proyectamos hoy, en el presente, considerando que la actividad del proyecto que nosotros desarrollamos va a tener un flujo de caja de egresos e ingresos, lo cual va a permitir un determinado resultado económico en un monto X de pesos, dólares o la moneda que sea.
Ese es el valor actual neto. El valor actual neto da una cantidad de dinero que obviamente debiera ser mayor al dinero invertido para que la inversión se justifique en el caso de una inversión de riesgo de capital. Y también mayor en relación no solo al valor nominal del monto, sino en relación a la tasa de interés. Por eso se calcula en relación a una tasa de referencia. En tanto que la tasa interna de retorno lo que define es otra tasa, no la tasa de referencia, sino una tasa de interés que supone cuando ese valor actual neto se hace cero. Esto es, me define una tasa de interés que debiera ser mayor a la tasa de interés de referencia para que el proyecto sea elegible. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo mi dinero en un plazo fijo y me rinde una tasa de interés pongamos, 27%, actualmente no sé bien cuánto están las tasas de interés porque no estoy trabajando sobre eso, pero si el banco me da un 27% de interés por poner un plazo fijo y mi proyecto da un 24% de interés, es menos riesgoso poner dinero en banco, claro que en Argentina todo es riesgoso, que en un proyecto de inversión, por lo cual el proyecto no es viable. Es decir, la importancia de la tasa interna de retorno me da un porcentaje, en tanto que el valor actual neto me da un monto. Entonces es más fácil comparar porcentajes con lo que es el costo de oportunidad, es decir, la oportunidad de invertir o no en determinado proyecto. ¿Por qué? Porque si yo tengo el dinero metido debajo del colchón, que sería el peor de las situaciones, bueno, peor sería no tenerlo, ¿no? Pero en vez de ponerlo en una tasa de interés que me va a rendir un pequeño beneficio, que en realidad está por debajo de la inflación, por lo cual igual voy a ir perdiendo dinero, pero voy a ir perdiendo capital, quiero decir. Ese interés me va a generar una determinada utilidad. Ahora, si yo pongo un proyecto, voy a pretender ganar más que poniendo ese dinero en el banco. Ese es el análisis que hace cuando se analiza la tasa interna de retorno. En tanto que el valor actual neto, si yo tengo un proyecto que tiene una inversión inicial de 1.200.000 pesos y me da un BAN de 1.500.000 pesos, está bueno, parece un proyecto muy bueno, pero si yo tengo un proyecto de una inversión inicial que es de 3 millones y me da un BAN que me permite recuperar toda la inversión inicial, pero que me termina los resultados de 2 millones, de pronto parecería que el BAN es mejor, pero tampoco, el riesgo también es mayor cuanto mayor es la inversión. Por lo cual, a veces para comparar la oportunidad, las opciones de mejora, inversión, es más conveniente analizar la tasa interna de retorno que el BAN, porque el BAN es un valor que en definitiva no me define exactamente la rentabilidad en porcentajes. Este tema igual lo voy a volver a dar más adelante, es simplemente una presentación de lo que es la inversión inicial. Bueno, en relación a los costos de inversión inicial de las agencias de viajes, esta es parte de la cuadrícula que está en el trabajo, la recopilación que yo les hice, que yo les presenté. Está el alquiler o compra de oficina local. En caso del alquiler tenemos los meses de reserva, que es práctica habitual en Argentina, toda el compra de equipamiento, muebles de oficina, insumos para la oficina y todo lo que es computadoras, impresoras, etcétera, etcétera, máquina de café, si voy a tener una cafetera para el personal y para los pasajeros, y además todos los gastos burocráticos frente al Mintur, la habilitación municipal, que creo que no está en este listado. Sí está, la habilitación municipal, gastos de escritura y gastos seguro de caución,
la garantía exigible por el Ministerio de Turismo y Deportes, todos esos gastos hacen a la inversión inicial. Esto en el caso de una agencia de viajes. Vamos entrando en mayor complejidad a medida que voy pasando, ese es el orden que está aquí. Bueno, acá hay unos ejemplos de los insumos y los equipamientos que requiere una agencia de viajes, en tanto que la inversión inicial para una empresa gastronómica tendrá que ver con la compra, construcción del local o alquiler del local que hace al bar o al restaurante, la empresa gastronómica, donde ya el equipamiento es más costoso porque tiene que ver con heladeras, cocinas, distintos tipos de refrigeradores para distintas temperaturas, porque los distintos alimentos van a distintas temperaturas, lo cual requiere una logística de almacenamiento más compleja, aparte espacio para almacenamiento de otro tipo de mercaderías que no necesitan frío, lo que es el salón, todo el equipamiento del salón, todo el equipamiento del bar, la compra de los muebles, las mesas, sillas y todo lo que es ambientación. Todo lo que es vajilla por un lado y todo lo que son eh, la batería de las cocinas, de cacerolas, sartenes, etcétera, etcétera, y los elementos que hacen a la cocina para la preparación de los alimentos y bebidas del restaurante o del bar. Entonces, ya la inversión inicial de una empresa gastronómica suele tener mayor complejidad, en tanto que el listado de elementos de infraestructura y de equipamiento es más complejo, por lo cual lleva un poco más tiempo. También más de dinero y también obviamente más tiempo, más recursos económicos. También va a requerir habilitación municipal, gasto de inscripción de la sociedad, seguros, etcétera, y insumos para prestar los servicios de alimentos y bebidas y también de la administración. Tengamos en cuenta que antes de empezar a vender hay que comprar insumos para la preparación de alimentos y bebidas, que son parte de la inversión inicial. Después habrá un gasto periódico que tiene que ver con un costo variable en relación a la reposición de mercadería para preparar nuevos platos y también de las bebidas. Acá también ejemplos de algunos de los equipamientos que va a requerir un restaurante o un bar y que hace a la inversión inicial. Recordemos ahora los tres grupos. En principio habría un cuarto grupo, creo, tengo que hablar con una compañera de ustedes, pero los tres grupos en principio trabajan sobre agencias de viajes, pero si consideramos la instalación de un restaurante o un bar tendrá otro tipo de complejidad. Es de otro nivel de complejidad los costos de inversión inicial para empresas de transporte, que tienen que ver con la alquiler o compra playa de estacionamiento. Lo más probable es que se alquile un espacio para guardar los vehículos, oficinas, también hay locales de venta, que tendrán que cada uno de estos elementos deberá cumplir los requerimientos de la legislación local, tanto el estacionamiento como las oficinas y los locales de venta, los locales de pasajes. Alquilar mediante el sistema de leasing con opción de compra, que es de la flota, o comprar la flota de transporte, que ya hace que el costo de la inversión inicial de una empresa de transporte sea mucho mayor. Obviamente puede haber una empresa de transporte turístico que sean autos de alquiler, o que puedan ser micros de larga distancia, o que puedan ser aeronaves o buques. Es decir, en general transportes, hay transportes terrestres, aéreos, fluviales o marítimos. Todos tienen algún vínculo en común en relación al transporte, pero tienen obviamente costos sumamente diferenciados.
insumos para el mantenimiento de las oficinas y los rodados, gastos burocráticos, habilitación y demás. Todos los gastos son siempre parte de la inversión inicial. Hay que considerarlos cuando uno hace la evaluación del proyecto. Esto es sumamente importante porque nosotros definimos la inversión inicial y es uno de los elementos que compone el cálculo del valor actual neto. Por eso es tan importante fijarlo lo más preciso posible de acuerdo a la información que uno puede acceder. En el caso nuestro vamos a acceder a internet. En el caso de alguien que ya tiene experiencia y que ha implantado otras empresas, puede tener sus fuentes propias que le permite ese análisis. Aquí, bueno, una imagen ilustrativa. La inversión inicial de un hotel, bueno, de alojamientos turísticos, en general tenemos alojamientos turísticos extrahoteleros, como puede ser un bed and breakfast o un hostel, un camping, que tienen muchísimo menos complejidad, y hoteles de 5 estrellas, 6 7 estrellas, que tienen muchísima más complejidad en cuanto a equipamiento, superficies y demás. Pero también el análisis del costo de la inversión inicial va a tener que ver con la adquisición del inmueble, de los espacios que hacen al alojamiento, que puede o no tener playa privada, que puede playa de estacionamiento, que por otra parte puede tener instalaciones de recreación o no. Todo lo que hace al equipamiento de un restaurante, de una empresa gastronómica, también lo va a tener, porque los hoteles, aunque brinden solamente desayuno, tienen necesidad de equiparse las cocinas, el salón comedor, el salón desayunador, todos los insumos para el departamento de alimentos y bebidas, los insumos de limpieza, amenities, insumos de oficina, ropa de personal y toda la ropa blanca de las habitaciones, por supuesto también. Habilitación municipal, gasto de inscripción de sociedad, seguridad y gastos contables. Como verán, un alojamiento turístico requiere mayor inversión inicial, y en relación a esta inversión que requiere la construcción de un hotel, la puesta en valor de un hotel, hará que mientras más complejo, de mayor categoría y calidad sea el hotel, haya menos competidores. Ese concepto de competidores, la aparición de competidores, tiene que ver con el concepto que vimos, al menos inicialmente en la clase pasada, que fue cortada también por un problema de señal, y acá estamos, supuestamente está transmitiendo la clase, ¿no? Sí. María José, yo no te puedo decir cuál es el software mejor para una agencia de viajes. BS Tour me parece que es bueno, ETDI lo conozco porque lo he utilizado. Hay otros que yo conozco menos, pero sí conviene adquirir un software porque es más fácil administrarlo. Yo lo que le preguntaría al desarrollador de software, si logra hacer enlace del software con la página web, que es una deuda pendiente de muchos software. Actualmente yo no estoy trabajando en agencia de viajes, y no sé si han aparecido, hay muchos más, se han aparecido algunos que sean mejores, pero bueno, particularmente no conozco el TDI porque he trabajado con el TDI, y conozco BS Tour, entre dos de las marcas de software que existen para agencias de viajes. Pero habría que investigar mucho más, porque la tecnología cambia muy rápidamente y no todos los softwares se han adecuado
a las necesidades que tienen las agencias de viajes de tener una visibilidad de su oferta en las páginas web y evitar la doble carga, es decir, cargar para el software, para la administración por un lado y cargar para la página web por el otro. Debería estar todo integrado a través de XML y algún tipo de interfaz entre lo que es la carga de la página web y la carga de la parte administrativa de la agencia de viajes. Bueno, vuelvo al PowerPoint. Por lo pronto la conexión se ha restablecido por suerte. Y volvemos con el concepto de barrera de entrada. Es decir, las barreras de entrada son obstáculos para ingresar a un determinado negocio. Si los obstáculos son altos, va a haber menos competidores. Al haber menos competidores, mis posibilidades de mejorar mis márgenes de ganancia son mayores, porque si hay muchos competidores hay una especie de guerra en precios y achica la brecha entre mis costos y mis utilidades, por lo cual, y mi precio de venta, por lo cual las utilidades son más magras. Obviamente las empresas con altas barreras de entrada requieren muchísima inversión, inversiones muy onerosas, y no es tan fácil ingresar a esos mercados. Hay mercados específicos como los tecnológicos que es muy difícil ingresar porque la planta instalada y quienes ya están hace muy difícil la aparición de nuevos competidores, pero a veces aparecen, como en su momento IBM creía que dominaba el mercado y le apareció una empresa que no existía en Silicon Valley y le cambió las relaciones de mercado. Tengan en cuenta, las barreras de entrada no necesariamente son solo económicas, pueden ser burocráticas, culturales, etcétera. Y define la competitividad desde ese punto de vista, es decir, mientras más altas las barreras de entrada, las ventajas competitivas son mayores. Las barreras de entrada pueden ser de investigación y desarrollo, de costes irrecuperables. Esto le pasa a los hoteles, es decir, hacer un hotel como el que se veía en la foto antes y después tener problemas como, por ejemplo, yo instalé un hotel y me erupciona un volcán al lado de donde está instalado el hotel. Bueno, si pierdo toda mi infraestructura, pierdo toda la inversión. No hay costo, el costo de esa inversión es irrecuperable, no puedo revenderlo. Las aerolíneas, de pronto, si la inversión es muy alta, pero si hay una erupción, quizás pueda, es decir, quizás no, con seguridad, si veo la aparición de una actividad sísmica, llevo mis aviones hacia otro destino hasta tanto se calme la situación y entonces ahí hay mayores posibilidades de recuperar, pero hay costes irrecuperables que hace que la inversión sea menos atractiva o que tenga mayores riesgos. Y después barreras económicas de alta inversión inicial, como lo que hablamos de hoteles de 7 estrellas y demás. Bueno, esto ya lo habíamos hablado antes, que mientras más altas sean las barreras, menos competidores va a haber. La barrera de entrada para la instalación de agencia de viaje tiene barreras de entrada burocráticas, porque Argentina es un país particularmente muy regulado en materia de agencia de viajes. Pueden pensar distinto que yo creo que la regulación hipotéticamente está planteado para evitar estafas. Las estafas no se han evitado y creo que tenemos mayor regulación de la necesaria desde mi punto de vista. Alguien puede pensar distinto, pero incluso todo es muy trabado en la agencia de viajes. Hoy no me preguntaba, hoy vi el mail, pero me lo preguntó antes María Ladux respecto a contratar o alquilar una oficina de coworking, y para las agencias de viajes eso no estaría permitido. En este momento, desde el año pasado
y durante este año todavía sigue vigente, las agencias de viajes no requieren de infraestructura para actuar. Pero habitualmente sí, y seguramente ya el año que viene va a volver, esperemos, la normalidad, por lo cual las agencias de viaje van a requerir infraestructura. La ley exige que los espacios de las agencias de viajes sean exclusivos para agencias de viajes. Una agencia de viaje habitualmente no puede compartir su estructura edilicia con otras actividades. Habitualmente, en este momento no es así, pero es una excepción. Entonces, ni siquiera se puede compartir con un contador, lo cual para mí es un absurdo porque serían actividades totalmente compatibles. Pero bueno, no se puede. Y la habilitación del local de la agencia de viajes tiene que ser específico para la agencia de viajes, por lo cual no funciona como las oficinas de coworking podrían funcionar bien para una agencia de viajes porque no lo habilitaría el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Esto es por ley. ¿Podría cambiar la legislación en futuro? Podría, pero actualmente no es así. Y si bien hoy hay una excepción donde se permite que las agencias de viajes carezcan de infraestructura, que funcionen con lo que se llama agencia virtual, esto es una excepción del momento de la pandemia y que seguramente, como ya pasó en el pasado, vuelva todo a exigirse como era habitualmente. La nueva ley de agencia de viajes tampoco está planteando mayor liberalización de los espacios o la forma de contratación de oficinas para las agencias de viajes, por lo cual esto es una barrera de entrada que particularmente tienen las agencias de viajes en Argentina. Es más fácil instalar en Argentina una farmacia que una agencia de viajes, para que tengan una idea. Cada agencia de viajes requiere un solo representante técnico. En cambio, un idóneo, un farmacéutico, una farmacéutica, puede tener a su cargo muchas farmacias. En cambio, un representante técnico de una agencia de viajes solamente puede tener a su cargo una agencia de viajes. Obviamente esa agencia de viajes puede tener sucursales, pero digamos las limitaciones son mayores. Hay, bueno, ya lo mencioné, barreras culturales, como puede ser el Hotel Gay para la cultura católica, o un bar de bebidas alcohólicas, expendio de bebidas alcohólicas en la cultura musulmana. Barreras idiomáticas, si tratar de acercarnos a un determinado público para no tener personal que hable la lengua de ese turista, es una barrera que sin lugar a dudas es bastante compleja, en particular en algunos destinos del interior del país. Después también, que ya lo habíamos hablado, está la barrera de salidas, acá, perdón, la barrera de entrada define la competitividad, antes de la barrera de salida. Esto lo habíamos hablado en una filmina anterior y vuelvo sobre ese tema. Mientras las empresas más competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado, significa que son las dominantes. En la industria de las gaseosas, Coca-Cola domina el mercado, es la que tiene más cuota de mercado, y las demás se pelean, bueno, están en segundo lugar, creo, Pepsi-Cola y después todas las demás gaseosas. Yo mencioné hoy en otra clase, no importa, da lo mismo, en Mar del Plata, los hoteles, hay 5 hoteles 5 estrellas en Mar del Plata, hay menos competencia, es decir, los hoteles, cada uno de estos 5 tienen diferencias específicas que los hacen no ser tan competitivos o tener un nivel de competencia tan fuerte, y pueden fijar condiciones de comercialización comunes. En tanto, los hoteles de 3 estrellas hay una altísima competitividad y no se ponen de acuerdo, a guerra de precios y se hace mucho más difícil la sostenibilidad de esos negocios porque los márgenes de utilidad caen. Entonces, cuando nosotros entramos a un
a un negocio con barrera de entrada alta, vamos a saber que va a haber menos barrera de entrada alta, va a haber menos competitividad, en tanto que si las barreras de entrada son bajas, va a haber más competitividad, y lo que hace que los márgenes de utilidad sean más difíciles de sostener. Bueno, el otro concepto, bueno, la competitividad hace uno de los elementos de la competitividad que hace a la asignatura, tiene que ver con los costos. Una empresa que gestiona muy bien su administración, sus recursos, que es muy eficiente en el uso de recursos, va a lograr bajar el piso de costos. Recordemos que el techo lo conforman los precios. Ese techo conformado por los precios los impone el mercado más que uno. Si uno baja los costos, logra mayores márgenes de utilidad, logra mayores márgenes de utilidad que la competencia, es más competitivo y va a permitir tener mayores recursos para reinvertir o en publicidad o en infraestructura o en remodelación de productos o servicios o en cuestiones edilicias o de compra de equipamiento, que lo hará más competitivo y le permitirá aumentar aún más la cuota de mercado y quizás cambiar a otro estrato de precios más altos que le genere mayores utilidades. Esto es importantísimo, por lo cual estudiamos costos. Es decir, los costos es uno de los elementos sumamente fundamentales en el análisis de la competitividad. El otro concepto es la barrera de salida. Acá pongo un avión, esto es real, una foto de un avión en el aeroparque. La otra foto es el Hotel Provincial de Tompkins. Tiene que ver con los obstáculos que impiden o dificultan una salida de una empresa dentro del mercado. Esto es lo que nos hace repensar si abandonamos o no un negocio. Entonces, la barrera de salida tenencias poco liquidables, como puede ser un hotel como el hotel de La Falda, ahí no me sale el nombre ahora, lo que era el hotel provincial de Torquín, el hotel provincial de Mar del Plata, que actualmente está en funcionamiento nuevamente, pero que pasó años de abandono, el hotel de Ostende. Los hoteles tienen poco mercado, es decir, pocos interesados en gente que quiera o que tenga la capacidad de invertir y comprar un activo como puede ser un hotel. Mientras más complejo, a veces es más difícil encontrar ese inversor que quiera comprar ese bien. Hay un hotel en Punta Lara que está abandonado en este momento, creo que está abandonado, por lo menos hace un par de años atrás ya estaba abandonado, que obviamente el destino cayó y ese hotel, por más que es un edificio interesante, con cierto valor, hoy no vale nada, es una tendencia poco liquidable, por lo cual a veces lo que hizo que ese hotel se sostuviera por un tiempo más fue justamente el hecho de el costo era hundido, que es un tema que lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, en otra filmina. Y ya habíamos hecho la inversión. Y si habíamos hecho la inversión, no podemos recuperarla, entonces seguimos funcionando. Eso es algo que hace a las barreras de salida. Las regulaciones laborales, hoy por hoy, en Argentina hay doble indemnización, genera mayores costos a las empresas si se quiere gestionar un negocio. Hay políticas laborales más restrictivas que otras y hacen a la decisión de los inversores de ingresar a un negocio pensando en las dificultades de salir. Más allá de que yo estoy totalmente a favor de que existan las indemnizaciones y demás, es cierto que los inversores tienen como un elemento de análisis del riesgo al invertir las condiciones que hacen a retirarse el negocio. Compromisos con clientes o proveedores, también hace a las barreras de salida. Barreras emocionales que tienen que ver con el cariño, el afecto o el compromiso emocional que tengan los inversores, esto sobre todo de empresas familiares, de abandonar tal o cual inversión.
tal o cual empresa, las interrelaciones que se dan entre las empresas y las compañías, y también restricciones de tipo social o gubernamental que afectan a la reputación, que afectan a- al, al compromiso que pueda, los juicios que puedan generarse sobre los accionistas en relación a su abandono de una determinada inversión, que en algunos países es más restrictivo, más complejo, y que hace a que haya menos inversiones. Eh, bueno, después hay los, los costos de abandonar un negocio. Hay otros costos que tienen que ver con pérdida de capital invertido, que es claramente lo que los inversores les preocupa, pero también hay pérdida de puestos de trabajo, hay pasajeros varados en turismo, hay pérdida de infraestructura, hay desconfianza e inseguridad, hay pérdida de reputación, hay deterioro del medio ambiente, etcétera. Esto lo planteo, vuelvo a la filmina anterior, porque estos este paisaje de Torquís es muy lindo. Este edificio abandonado destruye ese patrimonio natural. Y este avión abandonado, hay en todo el mundo aviones abandonados, también hay barcos abandonados, destruyen el medio ambiente, el paisaje y también los destinos. Entonces, cuando una empresa decide irse, no solamente hay pérdida de capital, sino también hay pérdida de puestos de trabajo. Muchas acciones, como la quiebra de la agencia de viajes Solveig, va a afectar a la red de distribución, esto es, a las agencias minoristas, y también va a afectar a los pasajeros. Cuando quebró Pan Am, la aerolínea norteamericana, hace muchos años, también deja muchos pasajeros varados, agencias de viajes muy comprometidas, y se crea un efecto dominó de situación de quebranto y también de desconfianza en el mercado. Particularmente el mercado turístico es muy susceptible a todo este tipo de informaciones negativas que desalientan el viaje. Esto es algo que nosotros como profesionales de turismo tenemos que tener muy claro. Bueno, había mencionado el concepto de costos hundidos antes, cuando hablaba del hotel de Torquís. Eh, Se denomina costo hundido aquellos costos retrospectivos, es decir, que ya pasaron, que ya invertí, ya los gasté, ya se fue el dinero, y me queda algo que el día de mañana lo puedo considerar como algo que no puedo recuperar la inversión inicial, pero que tampoco lo puedo liquidar y recuperar ni siquiera una parte. Se hace muy difícil recuperar esa inversión inicial. Es el caso de el hotel de Punta Lara, del sindicato del petróleo, creo que es, este, que está hoy, bueno, hace un par de años estaba abandonado, supongo que sigue igual, o el hotel de Torquís, que ustedes ven que ya está abandonado, o el hotel Edén en La Falda, o el hotel de Ostende. El hotel de también el Terma de Reyes en Jujuy en algún momento quedó abandonado, ahora lo pusieron en valor hace ya varios años, pero eh, los hoteles, particularmente el turismo, tiene un costo hundido muy importante, y hace que repensar primero abandonar el negocio. Pero antes de abandonar el negocio, lo que el inversor debe pensar es si verdaderamente vale la pena en relación a la proyección que se hace, y las características que tiene el destino, el país, para determinada inversión. Si nosotros nos preguntamos por qué no llegan la lluvia de inversiones que en algún momento a, algún algún político nos prometió, tiene que ver con que no es tan fácil que lleguen lluvias de inversiones. Más bien hay inversiones
en espacios socioeconómicos estables. Si bien socialmente Argentina es un país bastante estable, económicamente no, y esto también agrega la dificultades de las regulaciones de relaciones laborales y otras cuestiones que desde mi punto de vista se protege al trabajador y deben conservarse, pero que genera ruido a los intereses de los inversores, por lo cual en general a veces esas inversiones no llegan. Obviamente la advertencia de costos inducidos influye mucho a la hora de abandonar el negocio, pero influye en aquellos inversores atentos a la hora de decir si vale la pena iniciar o no un negocio. Bueno, respecto a costos fijos, ya lo vimos, pero tiene que ver con aquellos costos que no son sensibles a la productividad de la empresa, es decir, los costos se mantienen más o menos iguales, no necesariamente tienen que ser iguales, pero que no se alteran por la productividad, es decir, yo vendo más viajes y el pago del salario del personal es el mismo. No hablo de la parte de comisión, hablo del salario base. No está relacionado a que el vendedor venda o no. A la recepcionista le pago lo mismo, haya ventas o no haya ventas. En un hotel el personal va a ganar no por el nivel de ocupación del hotel, sino por el acuerdo, el convenio colectivo de trabajo. Entonces, los salarios son costos fijos. Hay sí algunas variaciones porque hay ajustes, porque hay a veces horas extras. Las horas extras podrían considerarse como un costo semifijo, pero en líneas generales hablamos de costos fijos como aquellos que no tienen que ver con la producción. En el caso de un restaurante, el alquiler, si yo no soy dueño del restaurante, alquilo el restaurante, el alquiler es un costo fijo, más allá de que tenga un acuerdo con el dueño de la propiedad para hacer un aumento escalonado cada 6 meses de lo que debo pagar el alquiler, que quede claro eso. Y el alquiler no tiene que ver con que venda más plato de comida, venda más bebida o no. Por eso es fijo. Los costos fijos, en el caso de las agencias de viajes, pago de salarios, siempre va a aparecer pago de salarios y cargas sociales, alquiler de local, servicios públicos, gastos generales de oficina, costos de marketing y comercialización y costos financieros que tienen que ver con la deuda que toma la empresa, no costos financieros en relación a la venta de pasajes. Y eso está aparte. La depreciación de las computadoras también es algo fijo, no tiene que ver con la producción. En relación a las empresas gastronómicas, nuevamente salario personal, cargas sociales, alquiler y servicios públicos, repetimos los mismos rubros, gastos varios de mantenimiento, costos de marketing y comercialización y costos financieros. Entonces estamos pensando qué es lo que tenemos como costos fijos en los distintos tipos de empresas de turismo. Recordemos que la actividad turística es pluriforme, tiene microempresas y múltiples diversidad de servicios, es decir, lo que estamos viendo, intermediación, servicios gastronómicos, servicios de transporte, servicios de alojamiento, servicios de recreación, brindados por microempresas o brindados por multinacionales. Algunos costos fijos de empresas de transporte tienen que ver con salario personal nuevamente, cargas sociales, patentes, seguros, habilitaciones. Recordemos que las patentes, el seguro, las habilitaciones que tienen los transportes no tienen que ver con que circule o no, hay que pagarlo siempre. El alquiler de servicios públicos en caso que tengan locales propios o alquilados, no importa. Gastos varios de mantenimiento, los vehículos hay que mantenerlos
Obviamente cuando estás rodando va a tener mayores costos de mantenimiento, pero hay que mantenerlos continuamente y costos de comercialización y costos financieros. Acá hay un cuadro muy interesante que analiza los costos operativos, no solo los fijos, de, de una empresa de transporte, que después voy a retomar varias clases más adelante sobre este cuadro, pero me interesaba que vean cómo se componen. Y los salarios son una parte importante, aunque el combustible es la parte más importante, que por otra parte es un costo variable. Mantenimiento es un costo semifijo, porque en realidad hay más cambio de correa mientras más circula, hay más cambio de filtro de aire mientras más circula. Pero aunque no circule, hay que cambiarlos. Bueno, en el caso de las empresas de alojamiento, el salario de personal, nuevamente, las cargas sociales, el alquiler. Si se alquilara el edificio, hay hoteles que son de propiedad de la empresa y hay hoteles que son alquilados, gastos varios de mantenimiento, costos de marketing, comercialización y demás. Acá me parece importante mostrarles este gráfico, que vean cómo los costos fijos aparecen como una línea horizontal, no necesariamente va a ser tan constante, menos en un país como Argentina, y los costos variables tienen una curva que de alguna manera tiene cierta relación con las ventas, con el aumento de ventas, con el aumento de la productividad, y los costos totales de alguna manera son costos fijos y variables, por lo cual también es otra curva. Esto es importante que lo analicemos, porque es lo que vamos a trabajar no solo en la materia, sino profesionalmente en nuestra vida profesional, cuando gestionamos o gerenciamos nuestras empresas o las empresas dentro de las cuales nosotros trabajamos. En relación a los costos variables, tiene que ver con aquellos que están directamente relacionados con la producción de bienes y servicios. Hablamos de materia prima, pero en servicios, particularmente en turismo, no tenemos materia prima, o no desde el punto de vista duro del concepto de materia prima, y entonces yo hago una reinterpretación del concepto de materia prima en relación a los insumos que requerimos las empresas de turismo. Y los insumos de las empresas de turismo son servicios en general. Costos variables tienen que ver con merchandising, impuestos sobre las ventas, pago de comisiones, costos financieros sobre las ventas, y también vamos a tener la adquisición de servicios de hotelería, no sé por qué no lo puse acá, servicios de transportes. Mientras más pasajeros viajen con nosotros, más contrataremos a las empresas transportistas, sean transporte aéreos, de carretera o fluviales marítimos, a los prestadores de dichos servicios. Y esos son costos variables, ¿está claro? Si yo tengo un acuerdo con una empresa, un buque, por ejemplo, que haga cruceros, mejor que los competidores, no es así, porque los cruceros son muy duros con el pago de comisiones, no hay diferenciación. Sí, en lo que es tour operadores mayoristas, paquetes turísticos al Caribe, hay brechas entre obtener un 12% y otros que obtienen un 18%, desde mi conocimiento y experiencia. Entonces, si yo tengo un 18% de comisión, voy a tener costos mucho más bajos, son costos variables, y me va a permitir mayores márgenes de utilidad y mejores condiciones de competitividad. Esto en las agencias de viaje me faltó agregarlo a la filmina. Costos variables de empresas gastronómicas, insumos para la preparación de comidas y ofrecer las bebidas, limpieza de mantelería, pago de horas extras y contratación de personal de refuerzo, costos financieros sobre las ventas. Esto normalmente se traslada directamente al pasajero. Si pagas en cuotas, y tienen un financiamiento que normalmente se te traslada a las tarjetas. Bueno, costos variables de las empresas de transporte tienen que ver con gasto de combustible y lubricación, repuestos de los rodados, impuestos sobre las ventas. Los impuestos sobre las ventas siempre son variables,
ingresos brutos particularmente tienen una carga imponible muy alta porque hay que pagarla, aunque después el pasajero, si yo facturo y después el pasajero no cumple con el compromiso de pago, igual el impuesto lo tengo que pagar. En cambio, ganancias se deduce, se calcula de otra manera. Costos financieros sobre ventas, horas extra del personal, también el transporte suele ser bastante importante. También peajes, como planteé acá, y, y de pronto a un aumento de gastos de reparaciones. Los hoteles, los costos variables, algunos ejemplos son compra de insumos para el departamento de alimentos y bebidas, limpieza de blancos, amenities, impuestos sobre las ventas de nuevo, pago de comisiones a intermediarios, que es muy importante en los hoteles, costos financieros sobre las ventas. Vamos a tener mercaderías, bebidas, gaseosas, snacks, comestibles y todo lo que hace al aseo, la lavandería, jabones, shampoos y demás y el material de limpieza de los hoteles se consume más mientras aumenta la ocupación. En general hay que considerar que algunos costos, como por ejemplo los elementos de limpieza, son semifijos o semivariables. También la energía eléctrica podríamos considerar como un semifijo o semivariable en el caso de un hotel. Bueno, el otro tema que está en el cuadro y que es un punto de la última unidad de la asignatura que tiene que ver con sustentabilidad y responsabilidad social empresarial, tiene que ver con los costos ocultos. Por un lado, los costos ocultos son todos aquellos erogaciones no productivas o no estrictamente necesarias. Cuando el personal deja las luces encendidas es un costo oculto. Cuando hay despilfarro de insumos, de materia prima, del uso de las máquinas, hay mal cuidado de los rodados, por ejemplo, por parte del personal, son costos ocultos. Pero también todas esas acciones que hacen las empresas que no se hacen cargo de determinados costos y que transfieren esos costos a la sociedad en su conjunto, son también costos ocultos. Esto es, por ejemplo, la actividad gastronómica en Argentina no se ocupa del tratamiento de sus detritos, de las aguas grises. Y todo eso va a ser tratado por las ciudades. Yo voy a poner una foto, ahora la van a ver, en donde muestro el lago San Roque, que está contaminado como resultante de la actividad turística principalmente, de los hoteles y de los restaurantes que han contaminado de manera continua, constante y sin ningún tipo de atenuante el lago San Roque. Entonces, suponen costos ocultos aquellas acciones cuyas consecuencias serán asumidas por la sociedad, no solo aquellos gastos no productivos que tienen que ver con negligencia del personal. Bueno, costos ocultos de las agencias de viajes. Para mí es muy importante ponerlo en palabra para que quede claro. Los agentes de viaje no somos inocentes respecto al daño que hacemos en el patrimonio cultural y natural. Pero también las agencias de viaje muchas veces ha contratado personal en negro o parcialmente en negro. Se les mantiene un contrato de 4 horas cuando verdaderamente se les hace trabajar 8 horas. Entonces ahí hay una contratación informal del personal que va a tener un costo sobre la futuro previsional del empleado y sus derechos como trabajador. Depreciación del patrimonio natural y cultural de los destinos turísticos. Fíjense esta foto de la playa con toda la basura que se ve que dejamos nosotros como turistas.
y que en general uno dice, ¿y qué tiene que ver la gente de viaje y lo que hacen nuestros pasajeros? A veces tenemos influencia, por lo pronto podríamos educar o comprometernos más con las soluciones para que esto no suceda. Y la prostitución infantil es algo lamentable, pero existe y muchas veces hay agentes de viajes asociados a este tipo de explotación infantil, por lo cual es un costo oculto. Eh, lo planteo para que quede presente en nosotros. También costos ocultos de las empresas gastronómicas tienen que ver con la precariedad en las condiciones de trabajo y contratación del personal. Esto es bastante habitual también, lamentablemente. Residuos que no son eliminados adecuadamente y que contaminan el medio ambiente, que mencioné antes. Desperdicios de alimentos, esto es real. Ruidos que alteran la calidad de vida de los vecinos. Esto también es bastante real, sobre todo lo que es bares, boliches y demás. Costos ocultos de las empresas de transporte, precariedad en las condiciones de trabajo del personal. Muchas veces los accidentes no se deben que haya un micro de 2 pisos, sino que al personal de micro se los hace trabajar con horas adicionales, no incumpliendo el descanso que deberían tener, por lo cual se quedan dormidos, aunque sean pocos minutos, son pocos segundos lo que se necesita para tener un accidente de tránsito. Entonces, en general hay el costo que significa un chofer dormido y la muerte de un montón de pasajeros es enorme, y habitualmente nadie finalmente se hace cargo, como debiera hacerse cargo. Ruidos y congestión del tránsito, polución ambiental, eliminación de gases que afectan la capa de ozono y perjudican al medio ambiente. Son costos ocultos de las empresas de transportes. Y costos ocultos de las empresas de alojamiento. Esta es la foto del lago San Roque en Córdoba, y se ve evidencia en la foto el nivel de contaminación alta del lago San Roque, que tiene prohibido el baño por esas características. Precariedad en las condiciones de trabajo y contratación del personal, aguas grises no tratadas que ingresan a la red cloacal, que terminan, por ejemplo, en Mar del Plata, en la playa. Nosotros tenemos un nivel de contaminación altísima en las playas de la costa bonaerense en Argentina, y hay pocas políticas activas para contrarrestar eso, creo yo, por lo menos es mi posición. La Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Ciencias Naturales, había hecho todo un proyecto muy interesante que no se llevó a cabo para el tratamiento de los efluentes, con compromiso de la hotelería y de las grandes superficies gastronómicas, y no se llevó a cabo. Hay proyectos faraónicos que desde mi punto de vista, no lo voy a explicar acá, que no son los más adecuados para Argentina, pero por las características de la plataforma marítima argentina, es decir, hay que ir muy lejos para llegar a la luz continental, con un conducto que tiene costos altísimos de instalación y muchas limitaciones de todo tipo. Bueno, residuos, elementos de limpieza que se eliminan por el sistema pluvial, a veces sucede y se ven no solo empresas gastronómicas, sino también empresas industriales, y contaminan el medio ambiente. Bueno, quería cerrar con esto. Tengamos en cuenta que nosotros como profesionales tenemos que ser atentos a cuál es nuestro rol. Por eso el cierre de la filmina con esa pantalla. Básicamente, acá les quería presentar estas cuestiones. Sí, María, nuestro país es, a ver, dice que el chat se desconectó. Nuestro país es un país difícil, pero el otro día veía un video de este joven argentino que desarrolló la aplicación Háblalo, y él decía que Argentina es un país para quedarse. Lo cual, siendo que es un joven de 23 años, me da
cierto optimismo. Creo que el problema son nuestros políticos y mientras más viejos los políticos de mayor edad, creo que es más complicado, de mi edad incluso. Ojalá tengamos un cambio generacional en la política argentina, pero bueno, no me quiero meter en ese tema porque es muy conflictivo y no, mi opinión puede no ser compartida y está bien que sí sea. Bueno, voy cerrando entonces. Creo que la clase se cortó antes y no sé bien hasta dónde pudieron ver. Yo voy a revisar la clase al término de la grabación. Les deseo muy buenas noches.